Oramos al Señor y le dejamos lugar al maestro. ¿Qué le decimos al maestro, al pastor Salomón? Dios lo bendiga. Ustedes lo han visto ahí en las redes, que estuvo un paso para entrar al cielo. Padre y Dios nuestro que habitas en la altura de los cielos, te damos gracias esta tarde por esta oportunidad que nos brindas de estar una vez más aquí en el salón. Bendice a cada uno de tus siervas que están aquí, los líderes de las iglesias que se han dado cita para tomar este curso. Estamos seguros, Señor, que este curso será de mucha bendición, de mucha ayuda para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos de tu gracia, Señor, que bendigas la vida de tu siervo, que estará al frente a cargo de esta enseñanza. En el nombre que es por sobre todo nombre, muchas gracias te damos, ahora y siempre. Amén. Pastor, le dejamos lugar, Dios nos lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Pues hermanos, fíjense, yo estoy muy contento, en realidad es un privilegio poder estar con ustedes, algunos de los hermanos que están aquí, que ya son conocidos y otros que nos estamos conociendo también, pero es una bendición. El pastor Benigno es un gran amigo y yo le agradezco porque siempre nos tiene en su lista para compartir cuando se requiere alguna conversación. Una de las razones por las que nos esperamos para que lo que traigamos pueda ayudar y vivamos en una actualización constante. En la educación el que no se actualiza se muere y en este tema nosotros tenemos que estar constantemente actualizados. Y hoy vamos a estar entrando en un punto de trabajo que realmente vamos a tener como una especie de paneo. Esa es la idea. No vamos a detenernos mucho en los detalles porque, por ejemplo, si hablamos de los 9 métodos que existen a nivel mundial, no existen más métodos. Quien diga que haya más, pues que nos muestre cuál es el método, que no hay más métodos. Vamos a estar dando como una introducción por cada método, pues básicamente se enseña 1 hora de clase por cada método para tener el dominio del método. Pero nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a sacar los 5 principales métodos y vamos a hablar de cómo utilizarlos así a grandes rasgos y también como una idea de motivación. Lo segundo es cuando se hablan de técnicas, pues están arriba de 100 y tantas técnicas que hay, pero pues un docente por lo menos debe conocer unas 40, eso vamos a estar mencionando también. No vamos a detallarlos en la totalidad, pero vamos a conocer cuáles son las 4 clasificaciones de esas técnicas y después vamos a estar hablando, por último, de las estrategias. ¿Cuál es el mecanismo de las estrategias para llevar a efecto una clase con todas pues ahora sí que las técnicas, la suma de las técnicas de los métodos, incluso de las actividades dentro de clase, pero siempre bajo el sistema de estrategia? Y eso es lo que vamos a estar hablando. Pero por allá les dejamos un plan de curso donde se presentan cuáles son los cognitivos, cuáles son los afectivos y los psicomotrices que vamos a tener, de modo que no vamos a profundizar en realidad, pero sí van a salir con un conocimiento de distinguir métodos, técnicas y estrategias. Eso sí, seguro que lo van a distinguir, aunque no van a tener un conocimiento profundo o un dominio profundo de cada uno de ellos. Sí va a quedar el desafío para que ustedes puedan ir profundizando en cada uno de ellos. Incluso más adelante se puede tocar temas específicos como las estrategias o las técnicas solamente, pero ya ubicando dentro del mapa que vamos a estar presentando. Ahora, para este aprovechamiento del trabajo, marcamos ahí 4 actividades que
básicamente queríamos que ustedes vengan preparados. Esas 4 actividades, la primera actividad se llama, ¿cómo dice la primera actividad? Que tiene un valor también allá en su plan de curso. Exactamente. Miren, el sistema de calificación dice que investigación sobre el significado del método tiene el 20%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ahí nosotros les recomendamos, y ustedes se dan cuenta por qué estamos haciendo esto. La razón por la que estamos haciendo esto es para que nosotros vayamos perdiendo el miedo al paso que van los adelantos tecnológicos. Una cosa es lo científico, otra cosa es lo tecnológico. En este caso, los adelantos tecnológicos en el caso de la IA, de las diferentes IAs que existen, y nosotros dijimos allá que usen la IA. ¿Por qué razón? Porque vamos a empezar a perderle miedo al tema de la IA para que nosotros aprendamos a controlar el cerebro de la IA y no que la IA nos controle a nosotros. En el sentido de que nosotros podamos programar qué es lo que queremos. De hecho, hacia allí avanza el paso de la educación. De la educación va hacia la inteligencia artificial. Y si nosotros nos quedamos sepultados, no vamos a poder alcanzar a las nuevas generaciones. De verdad, créanme lo que les estoy diciendo. Ahora estamos en la época de la inteligencia artificial. Pero si nosotros ni siquiera usamos la inteligencia natural, pues ya estamos perdidos. Entonces vamos a usar la inteligencia natural para manipular la inteligencia artificial, que es la IA. Entonces, por esa razón les envié esta en su manual, porque lo que ustedes tienen en mano es un manual del alumno o del participante o del estudiante o del profesor en la capacitación. Ustedes tienen el manual. ¿Por qué? Porque la idea es que el manual ustedes lo llenen, lo escriban y le vayan poniendo los datos. Entonces dice, vayan a la IA, busquen cada uno de los 9 métodos, hagan una descripción de esos métodos. Eso es lo que dice que describan esos métodos. Dice allá, investigación sobre el significado del método. Usando la IA, investigar las características generales de cada método didáctico. Por allá también les dejé, para que no se pierdan, les puse quiénes son los proponentes, los que encabezan esos métodos, para que así la IA reconozca de qué estamos hablando y así les arroje exactamente lo que nosotros queremos. Y dice allá, el contenido debe incluir definición del método, características generales del método y en qué tipos de enseñanza se usa ese método. Cada uno de los 9 métodos tiene un uso según la materia que tú vas a impartir. No todos los métodos se utilizan en una materia, ni se utilizan 2 o 3 en la impartición de una materia. ¿Por qué? Porque los métodos llevan tiempo para que pueda desarrollarse. Si tú escoges el método de proyectos porque es una materia de tipo social o de tipo práctico, tienes que hacer el proyecto. Eso te va a llevar varias clases para hacer el proyecto, porque los proyectos tienen su paso a paso, el método. Para que armen el proyecto, si es una campaña evangelística, es un proyecto. Si es evangelismo que te toca dar, puedes usar el método de proyecto. Para hacer eso, armas el proyecto de campaña y ellos tienen que terminar completamente hasta satisfacer esa necesidad. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero si ustedes se dieron cuenta, cada uno de los métodos estoy pidiendo solamente 3 características. Cuando hagan sus tareas, especifiquen bien las tareas, así como por ejemplo ahorita solo 3 características pedí para los métodos, solo 3 que son definición del método, características generales
y en qué tipo de enseñanza se usa. Ahora, dice, no debe de abarcar más que cuarta hoja, o sea, una cuarta hoja, carta por método. Es decir, que del tamaño de esta, así. Aquí en una hoja entran 4 métodos. ¿Por qué? Porque si usted me hace 2 hojas para el método, yo no voy a alcanzar a leer a todos los demás alumnos. El maestro no va a cargar de tarea al alumno, porque luego el maestro no lo va a calificar. Entonces, si ustedes son maestros, háganle un favor a la humanidad. No les carguen de muchísima tarea, porque tú no lo vas a poder calificar y el alumno tampoco va a poder, o sea, con tanta tarea se va a estresar. Pero si ustedes calculan que esto lo pueden calificar, entonces ya tienen una idea de cómo se puede desarrollar. Muy bien. En ese sentido, el material de los métodos está en la página 5, ahí aparece la lista de 9 métodos, y aparecen que no hay más métodos que esos, y eso es lo que se pide de esta área, ¿no? Luego dice video sobre el método didáctico. Porque ustedes ya tienen realmente su investigación, ya lo hicieron, ya tienen allá básicamente sus 20 puntos. ¿Sí? Pero aparte, si hacen un video con un método, también esos métodos podríamos escoger, que cada quien escoja el método que él quiere explicar. Hacen un video de la investigación que hizo, de la investigación que ya hizo, escoge uno y graba un video donde dice el método de resolución de problemas, ABP se le llama a ese método, de resolución de problemas. Este método consiste en que el maestro formula una pregunta, y ahí usted va mostrando cómo se desarrolla el método de resolución de problemas o el método de casos. El método de casos básicamente consiste en tomar una escena real y resolver un caso real, un ejemplo, ¿no? Ya ustedes van mostrando los pasos. Los pasos son los siguientes y este método se puede aplicar en tales clases. En este caso, como estamos hablando de materias teológicas, las materias teológicas van desde materias un poquito más doctrinales, que en este caso serían más científicas, como la teología bíblica, pero también hay otras que son más pastorales o humanísticas. También ustedes ven cuáles son los métodos que se aplican más a esos casos, o que los que tienen que ver con proyectos, que el método que más funciona es el de proyectos. Entonces ustedes ponen ese de proyectos, o también hay otro que es el mejor de los métodos. Ahorita es el que está dando más resultado de los métodos, que es el método clínico. El método clínico consiste en el desarrollo en el campo, ya con lo que se le conoce hoy como no capacidades, sino competencias. Es decir, de alguien que va a desarrollar cierta competencia que le va a servir en el trabajo. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, en la homilética. Cuando manejamos esos proyectos, es el método clínico, donde tú lo que vas a hacer es el perfil de un predicador y lo vas a poner a la persona a predicar. Vas a desarrollar la competencia que tiene, y la competencia tiene que ver con la producción que va a dar en el campo. Ese es el método clínico. ¿Por qué? Porque la persona no se quedó sentada en el escritorio esperando a que el maestro, que es un profesional, le derrame todo el conocimiento, le abra su cerebro y como con un, ¿cómo le llaman eso? Embudo, le vaya derramando todo su conocimiento. No, porque ¿qué te garantiza que es un predicador? Pero tú agarraste y dijiste, yo voy a usar el método clínico. ¿Clínico qué es? Lo voy a poner a predicar, lo voy a poner a pastorear. ¿Ah?
Sí, por ejemplo, es el clínico. Por ejemplo, si te dan misiones, ok, ustedes van a levantar esta misión en tal colonia, no hay nada, comiencen de nada, no tienen ni una familia ni un conocido, vayan, lo llevas allá, él va a estar en la clínica, va en la práctica, y cuando termine la materia te va a garantizar que es una persona que ya tiene la experiencia, ya se golpeó, ya lloró, ya derramó lágrimas, ya sabe qué es, y cuando viene con la experiencia. Ese es el método clínico. Bueno, son ideas para lo que es el trabajo, pero pues también dependiendo del método, por ejemplo en este caso si hay un informe que se hace tienen que expresar mediante un informe, en este caso hacemos un video. ¿Por qué estoy haciendo eso del video? ¿Por qué? Varias razones. Y lo utilizo en varias formas para demostrar con hechos qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, cuánta habilidad adquirió la persona también, pero de igual manera para incursionar dónde está la gente. Porque, por ejemplo, vean, en el tema de la predicación, cuando subes un video, puedes ver la referencia de estadísticas, cuántas personas están viendo tu video o han visto tu video, y lo que puede ser una predicación para 15 personas, puede ser que tu ministerio se expanda. Yo le mostraba a los estudiantes del instituto en la escuela, porque algunos estaban, pastor, si subo el video me da pena, y luego, bueno, le digo, ¿quieres expandir tu ministerio? ¿Dónde está la gente? Está en redes sociales. La gente está en redes sociales, que te van a escuchar unos 3 minutos, no más a veces, a menos que seas un experto comunicador, pero cuando subimos los videos, había reproducciones que llegaban hasta 2000. Decía una hermana, miren, usted me predicó a 2000 gentes, cosa que no iba a pasar en su iglesia local. En un solo mensaje alcanzó a 2000 gentes que están escuchando. Entonces ampliamos la visión de nuestro ministerio y esa es una de las ideas del video, ¿vale? Entonces, pero en este caso, esta información que ustedes aprenden también puede compartir. Tercera tarea, definición de técnicas didácticas. Ahí lo único que se tiene que hacer es agarrar la página donde están las técnicas, que ya vienen la página 10 y 11. En la página 10 y 11 agarran ustedes donde están las técnicas, y cada una de las 4 clasificaciones de técnicas que hay, ustedes lo que van a hacer es buscar, ya sea con Google o algún buscador, la definición de esa técnica. Lo escriben al ladito y ya tienen la tarea hecha. Al lado de cada una de esas técnicas, que no son todas. Hay 4 clasificaciones, pero no son todas las técnicas, pero son suficientes para el trabajo. Ahora, vuelvo a decirles, hermanos, no vamos a aprender todas las técnicas aquí y no vamos a detallarlas, solo vamos a conocerlas, pero más adelante se puede sacar un taller específico para aprender las técnicas, sí, porque ustedes van a quedar con el material, pero van a necesitar el taller para conocer una a una las técnicas y cómo ir aplicándolas en la práctica. Además de eso, el tema de las estrategias, las 4 fases de las estrategias, cómo llevarlas en todo eso, es muy importante. Vamos a aprenderlo en ese sentido. Muy bien, las técnicas. Luego, mapa mental de los 3 niveles de la estrategia. 3 niveles de la estrategia. El mapa mental es básicamente una gráfica donde se muestran los niveles de la estrategia, de cómo
se van desarrollando la estrategia para que ustedes se les quede grabado básicamente los tres niveles de método. Y luego hay una más, que es la cuarta, sería esta quinta, indicar en su plan de curso cómo usará la estrategia. Eso ya será algo que ustedes van a compartir, pero van a compartir con su experiencia. Vamos a ver de todas maneras hasta dónde nos alcanza esta clase. Bueno, pues entramos para ir comprendiendo esto. Hasta aquí preguntas sobre las tareas. Preguntas sobre las tareas. A ver, adelante. ¿El video también lo vamos a hacer personal o vamos a hacer con lo de la guía? Lo pueden hacer personal. De hecho, el video pueden hacerlo de dos formas. Lo pueden grabar, porque recuerden que 3 a 5 minutos, no sé cuánto dice allá, 3 o 5. 3 minutos. Es algo cortito, pueden hacerlo así personal. Pueden agregarle imágenes también si quieren, o pueden ponerlo solo con imágenes, con su voz nada más. Eso es algo que sí es importante que ustedes sean los que lo estén programando. Entonces, la idea es que lo puedan subir y si pueden identificarnos sobre el método que ustedes escojan. Cualquiera de los métodos que escojan, denle un resumen así pequeñito de cómo lo pueden usar ustedes en la materia. Puede ser que escojan el método que corresponde a la materia. Todos los que están aquí van a dar clases, son prospectos para dar clases del instituto, ¿verdad? ¿Estoy entendido? A ver. O hay hermanos que todavía están estudiando igual, y otros que lo van a aplicar en su iglesia local. Bueno, pero si tienen en mente alguna materia que van a compartir, porque desde el momento en que tú te subes a dar clase, tienes que tener un plan o tu plan es fracasar. ¿Cuál es tu plan? Si no tienes plan, tu plan es fracasar. Entonces tú tienes que tener un plan para tener éxito. No planees tu fracaso. Plan para tener éxito. Entonces, si tienes un proyecto, entonces empieza un plan de curso. Todo eso te va a servir para fortalecer. De hecho, se dan cuenta que la explicación no es elaboración de plan de curso ni elaboración de plan de clase o de plan de unidad. Estamos hablando de métodos, técnicas y estrategias. De esas tres cosas estamos hablando. ¿Alguien más también? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más que quieran expresar? Bueno, nada, veo que se ríen, pero no sé si no le entienden o todo está claro. Muy bien, vamos a ver. Comenzamos pues. Miren, aquí tenemos algo muy interesante. Quiero que vean estos dos escenarios que se presentan aquí. Pero hay un problema de didáctica. El problema de la didáctica son los que trabajan en la profesión de educar en los niveles más allá de la primaria y de la secundaria. Cuando entran al perfil de una carrera, lo mismo pasa en el tema de el ministerio como una profesión ministerial. ¿Por qué? Porque los pastores o los ministros de culto que estudian, ellos tienen una carrera profesional también a nivel ministerial, por eso llevan un proceso de formación. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que los que trabajan en la educación requieren de capacitación didáctica. Generalmente, bueno, antiguamente, la didáctica estaba comprendida dentro de la pedagogía. La pedagogía es de pedagogos, es aquel que enseña a los niños. Pero esto se ha ampliado tan grandemente que la didáctica ya se convirtió en un espectro grande donde abarca muchísimos elementos más, como los métodos, técnicas, estrategias, todo lo que vamos a ver a continuación. Pero hay un problema grande. Bien, aquí el tema es, en la educación infantil, la pedagogía es básicamente la madre que está alimentando a los niños.
Y ellos, los pedagogos o los maestros, también dominan la didáctica, son especialistas en ese trabajo. El problema es cuando llega aquí. ¿Por qué cuando llega aquí? Pasó la secundaria y entra la carrera o medio superior o superior, o en este caso un instituto bíblico. ¿Por qué es problema? Porque se tiene expertos en una materia. Vamos a decir, si es matemáticas, es un experto en matemáticas. Si es biología, es un biólogo experto en biología. Vamos a hablar de lo que es el Instituto Bíblico. Tal vez es un experto en homilética. Y tal vez es un buen teólogo, porque se domina la doctrina de la A a la Z. Ahora, el problema es que es experto en su materia, pero no es lo mismo ser un homilético que dominar la didáctica de la homilética. Eso es algo diferente. O sea, tú puedes ser muy experto, muy teólogo, pero si no dominas la didáctica de la teología, no vas a poder enseñar todo ese conocimiento que tú tienes, aunque tú tienes muchísimo que dar. Y esto le pasa a los profesionales, que resulta que es un químico muy reconocido el que da la materia de química en la universidad, pero no le entienden nada. ¿Por qué? Porque es experto en química, pero no domina la didáctica de la química, porque no es lo mismo ser químico que dominar la didáctica de la química. No es lo mismo que tú seas una hermeneuta, dominas la hermenéutica, pero no dominas la didáctica de la hermenéutica. No sé si me puedo explicar. No solo tienes que ser experto en tu materia, que está bien, es muy importante. Tienes que conocer la didáctica, porque si no conoces la didáctica, vas a ser el mejor teólogo, pero no te va a entender nada, porque no tienes la didáctica. La forma de enseñar o las técnicas para enseñar. Métodos técnicas y estrategias de la enseñanza. Exactamente, hermano. Dio usted al clavo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está el problema. Si no se capacitan a los maestros, podrán ser muy buenos maestros, pero si no tienen la didáctica de su materia, no van a tener el aprovechamiento como que vamos a ver a continuación. El fracaso en el caso de las instituciones públicas es que le pagan a todos los docentes lo mismo que a los que se especializaron en la didáctica. Le pagan lo mismo. Lo que tendrían que hacer es, a ver, vas a dar una materia de arquitectura, eres un buen arquitecto, pero vas a prepararte en la didáctica de arquitectura. La didáctica, vas a dominar la didáctica de esa materia. Y entonces te voy a pagar como maestro si dominas ¿qué? La didáctica. Y entonces se van a preocupar para elevar el nivel, porque entonces todos esos, es un médico, es un doctor, pero se va a preocupar para dominar la didáctica. Y va a estudiar. Una cosa es el dominio de área, y otra cosa es la didáctica. Entonces esto es algo muy, pero muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría también si lo hacemos así? Que se obligue a los maestros de las escuelas bíblicas y a todos a actualizarse en la didáctica. Se elevaría el nivel de calidad. Ahora, los que se debería hacer entonces, ¿qué cosas se debería hacer? A ver, ¿qué cosas creen que se debería de hacer? Certificar a los docentes en el manejo de técnicas, métodos y estrategias didácticas. Y esta es transversal a cualquier nivel académico de preparación, siempre que se tenga que enseñar
No importa la materia, es transversal, quiere decir, eso aplica a quién? A todas las materias. No importa qué materia tú vayas a enseñar, tienes que tener la didáctica, porque si no, no vas a poder tener el éxito que tú esperas. Puede ser que tú estés contento enseñando, pero están aprendiendo tus alumnos. Ese es el punto más importante. Muy bien, vamos a ver esto que está aquí. La educación está en crisis, ¿por qué? Porque los profesores no se concentran en el dominio de los procedimientos. Fíjense qué interesante, procedimientos es una cosa, métodos es otra cosa, técnicas es otra cosa, y estrategias. Algunos usan los procedimientos y no saben qué cosa es un procedimiento, pero es importante que se entienda. Son 4 cosas que aparecen aquí. Los procedimientos son los mínimos que utilizas tú cuando enseñas. Son procedimientos aquellos que llevan etapas, y las etapas son pequeñas. Por ejemplo, cuando dicen resuelvan el ejercicio que está en la página tal, eso es un procedimiento. Ese procedimiento es muy importante, y esos pequeños procedimientos juntos, todos esos procedimientos forman las técnicas, y el conjunto de técnicas forman los métodos. Estos son aplicados mediante estrategias. Por eso es importante. Pastor, vengo al evento, me disculpo, voy a tener que bajar. Sí, Okay. No se preocupe, no se preocupe. Muy bien, vamos a ver esto. Con permiso. Miren, vean qué es lo que puede pasar. ¿Por qué estoy presentando esto? Vean, miren. ¿Qué dice ahí abajito? 5 niveles. 5 son los que vimos ahorita. Primero, algunos le llaman predidáctica o uso de procedimientos, que son las pequeñas actividades que haces en clase. Todas las actividades que haces en clase se llaman procedimientos, porque nadie puede enseñar si no usa procedimientos. Incluso hasta aún para pararte enfrente y tratar de explicar, tiene que haber algún tipo de procedimiento. Pero se le conoce como el nivel de la predidáctica. Si tú eres un maestro que eres experto, oye bien lo que estoy diciendo, hermano, oye bien, tú eres experto en tu materia de Antiguo Testamento. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tú estás usando procedimientos. Tú eres un maestro experto en la materia del Nuevo Testamento. Eres experto. Estás usando procedimientos. Porque lo experto que tú eres, tienes el valor de pararte en clase y enseñar. Y eso es algo maravilloso. De la hermenéutica. No eres un experto en la hermenéutica, domina las reglas de la interpretación. Bueno, eres experto en la hermenéutica, te paras a enseñar, estás usando procedimientos. Pero algunos le llaman que es nivel predidáctico, no ha llegado a la didáctica. A este maestro hay que ponerle una ¿qué? Una estrellita. Vamos a darle un aplauso a ese maestro. Es experto, vamos a dárselo. Es experto en su materia y está dando clase usando procedimientos. Pero el otro maestro no solamente usa procedimientos, salud hermano, usa también técnicas. Este maestro que usa técnicas, ya él no solamente usa procedimientos, sino que en su clase maneja las técnicas para que el alumno recolecte información, para que el alumno retenga información, para que el alumno proceda a dar un informe de lo que es su trabajo. Todo eso está usando ese maestro. A ese maestro que usa técnicas, vamos a darle 2 estrellas. Vamos. Ya tomó el curso de técnicas, pero hay otro maestro que no solamente tomó ese curso de procedimientos y de técnicas, sino que tomó el curso de métodos.
Y ahora en su clase ese maestro domina los métodos, de modo que toda su materia la lleva con un método, toda su materia. Escogió el método correcto para su materia y lo va a desarrollar. Por ejemplo, daba historia y él lo que hizo es, se dedicó al estudio de un caso, el estudio del caso de la importancia de la caída del muro de Berlín para la iglesia cristiana. Y entonces todos se pusieron a analizar el caso, fueron a investigar, trajeron sus resúmenes, como los pidió el maestro, dependiendo de la forma en que lo haya pedido el resumen. Y este maestro al final soluciona este caso que ha presentado en clase. Y este maestro usa los métodos, él trabaja con métodos. A este maestro hay que ponerle aquí en su café 3 estrellas y le vamos a dar un fuerte aplauso. Pero este otro maestro no solamente usa métodos, vean, este otro maestro también en todo el proceso usa estrategias con los 3 niveles de control para sus estrategias. Los va llevando en la clase, cómo se va controlando las estrategias que él lleva. Y este maestro es un maestro entregado a las estrategias. Este nivel de las estrategias, este nivel, hermano, es más elevado todavía. Así que a ese maestro le vamos a poner ¿cuántas estrellas? 4 estrellas y le damos un último. Este último maestro es un maestro de los que escasean. Este maestro son de los que están en peligro de extinción, ¿o no hay? Este maestro es un científico ya. ¿Por qué? Porque este maestro, ¿sabe qué hace este maestro? Este maestro hace test y encuestas, de modo que lleva estadísticas, datos con el que trabaja. Ya se dio cuenta con qué aprenden más los alumnos, con qué métodos aprenden menos, ya tienen niveles de porcentaje y tiene cuestionarios elaborados para poder decir esto es lo que funciona en la materia de historia, esto es lo que funciona en mi materia de hermenéutica, esto no funciona en mi materia de Antiguo Testamento, esto no funciona. Ya tiene estadísticas. Hay un 20% que aprendió con esto, pero tengo un 60% que aprendió con esta otra estrategia. Ya tiene su estadística. Ese maestro que maneja sus estadísticas, ¿sabes qué? Ya está haciendo experimentos científicos. Y a este hay que ponerle 5 estrellas. Cuando vean su café, tiene su café del maestro y tiene 5 estrellas de oro aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese maestro. Que no existe. Sí, pero pues puede existir. Mira qué interesante está esto, ¿verdad? Vamos a ver. 4 categorías más importantes de la didáctica. Es lo que vimos. ¿Vimos qué? Procedimientos, ¿qué más? Técnicas, métodos, estrategias. Muy bien. Ahorita vamos a ponernos allá. Procedimientos, ¿qué son? A ver, ¿alguien quiere leer procedimiento? Una acción misma del docente, pequeños pasos, acciones cortas ordenadas, sin orden no se puede aprender. Una acción que realiza el docente por sus estudiantes debe ser ordenado para adquirir un resultado. Esto estoy seguro que tú lo haces. Por eso tú ya tienes una estrella. Esto tú lo haces. Aún llevas copias para que respondan algunas preguntas. Eso es un procedimiento que tú haces en la escuela. ¿Sabes qué? Resuelvan este problema o hagan este dibujo. Es un procedimiento que tú elaboras. Técnicas. ¿Qué son las técnicas? Conjunto de procedimientos ordenados. Estos ahora
y en conjunto intencionados, tú escribes tus procedimientos, pero ahora la suma de procedimientos van a ser tus técnicas. Ahorita vamos a aprender algo sobre técnicas. Y después vienen los métodos. ¿Cómo es que tú vas a enseñar? ¿Cómo vas a lograr los principios, los pasos que ellos tienen que seguir para que adquieran ese conocimiento? Entonces ahí podemos ver que estos son los primeros tres. Se le llama algorítmicos. ¿Por qué? Porque automáticamente, si tú lo llevas, vas a obtener resultados. La estructura de ellas es diseñar sumamente parecida y llevan orden y resultados. Los tres son prescriptivas, algorítmicas y en orden consecutivo, así como va, procedimientos, técnicas y métodos. ¿Por qué? Porque las técnicas es la suma de los procedimientos y los métodos es la suma de las técnicas. De modo que ahí ustedes pueden ver cómo se va desarrollando. Ahora nos falta más 4. Estrategia. Es el complejo flexible que está antes de la enseñanza, durante la enseñanza y después de la enseñanza. Por ejemplo, vean esto. Aquí está. En una construcción, ¿cómo nosotros identificaríamos lo que son técnicas, métodos y estrategias? ¿Cómo? Los procedimientos serían los pequeños que ladrillos o bloques. Los pequeños bloques son los procedimientos, son los más pequeñitos. Luego, las técnicas sería toda esta pared, toda la otra pared, toda esa pared, y ahí va formando, serían las técnicas. ¿Ya lo entendimos, hermano? Los procedimientos son los bloques que vas a ir colocando. Pero cuando sumas todos los bloques, formas una pared. La pared del frente, la de atrás, la de los laterales, vas formando. Las estrategias, dice, el método sería la casa, porque es el fin que vas a perseguir. Para que se pueda ordenar el método, va a formar la casa. Todo el método es la casa. Pero, las estrategias, ¿qué son? ¿Qué serían las estrategias ahí? ¿Cómo? Hacer el plano, ese sería antes de construir. Luego, en el momento en que estoy construyendo, ver que se vaya haciendo bien. Que tenga las medidas exactas del plano. Exactamente. Seguimiento al plano. Esas son las estrategias, hermana. Eso son las estrategias. Fue antes, durante y después que ya terminó, ahora voy a supervisar que haya quedado así como dice la hermana, conforme al plano. Esa es la estrategia. Se dan cuenta de que todo en conjunto se tiene que hacer y se tiene que aprender pasito a pasito. ¿Dale? Esa es la idea. ¿Cuántos le van a empezar agarrando? ¿Ya? ¿Ya más o menos? Ok. Bien. Ahí vamos. Miren esto. Esto que está aquí. En la elaboración del trabajo docente, profesor, primero, ¿qué va a hacer? El método. Ahorita le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué vas a elegir primero el método. Aunque los procedimientos son la parte más pequeña y luego le siguen las técnicas, pero en realidad lo primero que tienes que elegir es el método. ¿Por qué el método? Porque ¿qué es lo que te va a funcionar mejor para construir esa casa? Ponte a pensar, ¿qué método voy a usar para construir esa casa? Esa es la casa que voy a hacer, pero sí, ¿qué es lo que me va a funcionar? Y ese es el método. Cuando tú vas a enseñar una materia, a ver, alguien que quiera compartir la materia que enseña o que va a enseñar. Que viene en tu mente. Tu materia, cualquier la materia. Por ejemplo, homilética. 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 De los 9 métodos que hay,
¿cuál va a ser el mejor método para que yo enseñe la materia de homilética? Entonces yo me pongo a ver, este tiene resolución de problemas, pues ¿qué problema van a resolver allá? Y el de casos, pues tampoco no me funciona. El de proyecto puede ser que funcione si un proyecto es elaborar por escrito un sermón, o si es hacer la construcción de la predicación, que haga un proyecto de una casita para ilustrar. Puede ser, pero como que eso no es mi propósito principal. En homilética yo quiero que aprendan a predicar. Entonces, lo que yo puedo usar, Método clínico. Ponerlos a predicar, van a ir a predicar en tal lugar. Y van a grabar su mensaje y le van a entregar un informe de su mensaje. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Sí. Así es como ustedes van dando el primer pasito. Van a ver qué es el método que más les funciona en su materia. ¿Vale? Vamos a ver lo segundo. Luego, las etapas del método: identificación, planificación, ejecución, evaluación. Luego, dice allá, da origen a las sesiones, que serían las sesiones de cada una de las clases que vas a tener. Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí 5 clases. Ya vamos a terminar las 2 horas. Y entonces vean, esas sesiones te van a dar también las actividades que tú vas a hacer en esa sesión para alcanzar el objetivo en ese método. De modo que la sesión es una sucesión de técnicas. Cada sesión vas a escribir las técnicas que vas a usar en esta sesión, en esta, porque eso es lo que van a aprender. Y así es como tú vas a ir desarrollando tu clase. Y cuando te des cuenta, ya desarrollaste todo el proyecto de clase. Muy bien, vamos a dejar esta parte donde dice que es el currículum y que es la didáctica. Entonces la didáctica es el ingeniero, es el ingeniero civil del currículum. ¿Qué es el currículum? El currículum, miren, cada institución tiene una lista de materias o contenidos que tienen que enseñar. Esos contenidos es el currículum, pero esos contenidos no se enseñan solo. El currículum está contenido en la materia. Por ejemplo, para formar a un ministro tienen que tener homilética, hermenéutica, teología pastoral, tienen que tener Antiguo Testamento, sintético del Nuevo Testamento, profecía, escatología, profecía, poesía del Antiguo Testamento. Bueno, tantas materias que van a formar el currículum. Ese currículum no se enseña solo. Ese currículum tiene un ingeniero. La didáctica es el ingeniero del currículum. Así que el trabajo de la didáctica es ejecutar ¿qué? El currículum. Y ese currículum te lo pusieron en tus manos para que tú des la materia. No sé si me explico, pero el director pensó en ti y dijo: tú vas a dar esta materia, pero esa materia no se da solo. Va a usar ¿de qué? De la didáctica. El que va a llevar a efecto todo el trabajo, ¿quién es? El ingeniero. El ingeniero es la didáctica. Así que la didáctica, ¿qué cosa es la didáctica? Métodos, técnicas y estrategias. Esa es la didáctica. Métodos, técnicas y estrategias. Eso es lo que va a hacer que esa variante dependiente. ¿Por qué es variante dependiente? Porque el currículum no se enseña solo. Si se quiere enseñar el currículum, necesita de la didáctica, depende de la didáctica, por eso es dependiente. Es una variante dependiente porque depende de la didáctica para que se pueda ejercer.
Bueno, hasta allá estamos bien. Preguntas. Preguntas y continuamos. Ya entendimos la didáctica y el sentido. Miren esto. ¿Qué es lo que pueden ver acá en esta imagen? Alguien que me explique esta imagen. ¿Alguien? Es una mamá que está expresando ahora a su bebé. Ok. Allí la mamá, ¿quién es? La mamá del aprendizaje es la técnica. Vean, el aprendizaje es el bebé y su mamá es la técnica. Ella, la técnica, da origen a la actividad del aprendizaje. No se puede alcanzar el aprendizaje al margen de las técnicas. Si tú no tienes técnica, tus alumnos no van a aprender nada. O sea, tienes que tener técnica para eso. No se puede alcanzar al margen. Dentro de las técnicas están las estrategias, de los cuales podemos decir las estrategias son como los nanobots, los más pequeñitos de lo que es la didáctica. Son los más pequeñitos, son las estrategias. Sin eso no se puede. Esos están allá para formar todo el espectro de la didáctica. Vamos a ver, aquí en esta imagen. Primero, ¿qué es lo que primero se decide? El método. ¿Qué es el método? Decidimos el método y después que decidimos el método, entonces ahora vamos a dividir las sesiones a través de técnicas. Cada sesión va a tener técnicas. Así que una sesión es técnicas. Y por último, se deciden las estrategias. ¿Cuál va a ser la estrategia para poder controlar toda la enseñanza, aprendizaje que van a tener? Muy bien. Vamos a ver. Comenzando aquí, entonces, si lo primero que se decide es lo qué. Primero que se decide es qué. Método. Métodos, exactamente. Si lo primero que se decide son los métodos, entonces vamos nosotros a aprender que hay ¿cuántos métodos? 9. 9 métodos. Muy bien. Aquí es donde entramos ya en el trabajo de exposición. ¿Cómo van con su investigación? ¿Qué hicieron? A ver, levante su mano lo que investigaron. A ver, levante su mano. A ver, ¿solo usted? ¿Quién otro investigó? A ver, ¿alguien más que haya investigado? Nadie. Investigaron qué son los métodos. Cada método, ahí le pusimos con todos los datos para que vayan a la IA. Y la IA les diga qué es eso de los métodos. Y así puedan desarrollar. Muy bien. Bueno, pues ahí nuestra hermana trajo algo de información. Vamos a escuchar el informe de la hermana para que veamos qué información tiene de lo que es los métodos. 1, 2 y 3, ok. Pero antes quiero decirles, no existen en la didáctica a nivel mundial más que 9 métodos, los cuales fueron creados tanto en Estados Unidos, Canadá y Europa. Son los lugares donde se crearon estos métodos. No hay más métodos, no hay forma de inventar más. Hasta ahorita todos fueron creados en el siglo pasado, el siglo XX. Expertos en este tema, que incluso ahí les van, incluso no fueron creados por docentes, curiosamente. Ahí se lo vamos a explicar ahorita por qué se crearon y todo lo demás. Pero vamos a ver que nuestra hermana nos explique los primeros 3 métodos. Sí, está bien. O pase aquí, pase para que así le puedan ver. Vamos a ver 3 métodos. El método de aprendizaje por descubrimiento por Jerome Bruner. Su definición es que el método de aprendizaje por descubrimiento propuesto por Jerome Bruner es una estrategia de enseñanza en la que el estudiante construye su propio conocimiento al explorar, investigar, experimentar y resolver problemas, en lugar de recibir toda la información de forma directa.
El docente actúa como guía, orientando el proceso de aprendizaje para que el alumno descubra conceptos, principios y relaciones por sí mismo. Las características generales son que el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, promueve la curiosidad, la investigación y la creatividad, se basa en la exploración, la observación y la experimentación, favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas. El docente orienta y facilita el aprendizaje en lugar de limitarse a transmitir información, relaciona los nuevos conocimientos con las experiencias previas del estudiante, logra un aprendizaje más significativo y duradero. Los tipos de enseñanza que se deben de usar este método es especialmente adecuado para la enseñanza de las ciencias naturales mediante experimentos e investigaciones, las matemáticas para descubrir patrones, reglas y procedimientos, las ciencias sociales analizando situaciones, documentos y casos reales, la educación tecnológica y artística mediante proyectos y creación de productos, la educación basada en proyectos y resolución de problemas, cualquier nivel educativo donde se busca desarrollar la autonomía, el pensamiento crítico y la capacidad de investigar. El método de aprendizaje por modelamiento por Albert Bandura. ¿Qué pasa a esto, hermano? Ese es el método que usan en el preescolar y en los primeros años de primaria. Se utiliza mucho este método por descubrimiento. Igual allá como que la IA se fue por otro tema, porque mezcló la resolución de problemas y de casos, son completamente diferentes, pero está bien, hermano. El método de aprendizaje por modelamiento por Albert Bandura. Su definición es que el método de aprendizaje por modelamiento desarrollado por Albert Bandura sostiene que las personas aprendan observando el comportamiento de otras, llamadas modelos, e imitando sus acciones, actitudes y habilidades. El aprendizaje ocurre mediante la observación de las consecuencias de la conducta de los demás, sin necesidad de experimentar directamente cada situación. Sus características es que el aprendizaje se produce principalmente por observación e imitación. El modelo puede ser un docente, un compañero, un padre o cualquier persona que sirva por ejemplo. La atención, la memoria, la motivación son fundamentales para el aprendizaje. El esfuerzo y el reconocimiento aumentan la probabilidad de que las conductas aprendidas se repitan. Favorece el desarrollo de habilidades, valores, actitudes y comportamientos sociales. El docente debe de actuar como un modelo positivo para los estudiantes. Los tipos de enseñanza que se deben usar. Este método es especialmente útil en la enseñanza de habilidades prácticas y procedimientos, la formación en valores, éticas y convivencia, la educación inicial de primaria, donde los niños aprendan observando a los adultos, la educación física, artística y musical, mediante la demostración de técnicas, la forma profesional y técnica, donde los estudiantes observan y luego practican, las enseñanzas de hábitos, normas, de conducta y habilidades. Es como imitación. Este modelo es imitación en el que básicamente la figura del maestro es vean cómo lo hago, así es, vean lo que estoy haciendo, ya se va repitiendo ese modelo. Me gustaría compartir una más que es el aprendizaje globalizado, y ya con este globalizado es lo que busca Alemania. Entonces luego vamos a poner los 5 más modelos más que tienen más resultados, mayor resultados. Vamos a trabajar sobre esto, pero ahorita vamos a utilizar. ¿Cuántos tienen internet? A ver, eso no tienen internet. Vamos a internet, vamos a trabajarlo porque es importante también que lo tengan. Adelante. El método de aprendizaje globalizado por Ovidio de Clori. El método de aprendizaje globalizado propuesto por Ovidio de Clori es una estrategia de enseñanza que presenta los conocimientos de manera integrada y relacionada con la realidad del estudiante. En lugar de enseñar las materias por separado,
varias asignaturas. Muy bien. Fuerte el aplauso a nuestro hermano. A favor de hacer su tarea. Y vamos a poner esto para ir dando un descanso luego para que pues podamos ir asimilando. Los 5 métodos más eficientes en función del nivel de autenticidad. Se le llama autenticidad cuando algo está apegado lo más posible a la realidad. Es decir, que la práctica funciona. Y estos 5 métodos que aquí presentamos son los que más en el nivel como están van precisamente de menor a mayor, métodos de mayor nivel de autenticidad. Y curiosamente, como ustedes van a ver, estos métodos no fueron originados por pedagogos ni por profesores de aula. Ustedes van a ver que es interesante que estos métodos los expertos en didáctica lo toman de organizaciones que tienen otros roles. Por ejemplo, el método de aprendizaje basado en problemas fue básicamente originado dentro de las ciencias médicas. Fíjate qué interesante es eso. Dentro de las ciencias médicas. El método de aprendizaje por estudio de casos, que no es lo mismo que el ABP, el anterior, no es lo mismo. En casos, estamos hablando de casos reales, de casos que no son ficticios. Este método de estudio fue originado por la Facultad de Negocios. Fíjate, qué interesante es esto. La Facultad de Negocios es quien origina este método. El tercero, en nivel de autenticidad. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy diciendo cómo se aplica en la vida real. En la vida real, que los maestros lo toman porque eso está funcionando en la vida real en diferentes áreas. Cuando vemos las áreas donde funcionan en ciencias médicas, con la Facultad de Negocios, en este caso los líderes y administradores, nos damos cuenta que estos casos funcionan en ese tipo de materias, ¿vale? De liderazgo, administración y otro más. Funciona este caso de estudio de casos. Método de aprendizaje por investigación. Esto fue creado por la comunidad científica mundial. Si nos damos cuenta que esto es el tema de la investigación, y aquí es donde se enseña la práctica de la investigación, todos los pasos de la investigación científica, que es parte de la metodología de la investigación. Bueno, 4 métodos de qué? Aprendizaje por proyectos. Este método también es muy valorado, de mucha autenticidad. El nivel de rango va subiendo el nivel de autenticidad. Y estos son, fíjate, los grandes proyectistas son ¿qué? Son ingenieros. Los ingenieros son los grandes proyectistas, ¿eh? Y aquí es donde funciona. Cuando se van a hacer proyectos, los ingenieros son los buenos en proyectos. Y ellos son los que crearon, la Facultad de Ingeniería crea el método de aprendizaje por proyectos. Y el último, el método de aprendizaje clínico, fue originado dentro del sector de las ciencias médicas también. Entonces ya tenemos ahí más o menos una idea. Pero en el nivel de autenticidad está esto, vean. Vean esto. Vean. El ABP, que es el analizar los problemas, es muy importante porque te da, si tú aplicas este método, tus alumnos van a aprender. Pero si tú aplicas el método de casos, si tú le pones un caso para que ellos analicen, ya sea un caso con documentos,
para que analicen. Entonces, para analizar evidencias, tus alumnos van a aprender un paso más arriba. Y si aparte le aplicas la investigación y acción, el método de investigación y acción, le aplican el método científico, tus alumnos cuando investigan y aplican el método científico, por ejemplo, aquí se aplica mucho en la materia de monografías, acá en la materia de monografía. Tus alumnos van a aprender, tus alumnos en monografía van a aprender 3 escalones más arriba en su aprendizaje que el que analizó casos o resolución de problemas. Pero si tú haces un método donde aplicas proyectos, ¿qué proyecto, por ejemplo? Por ejemplo, la materia es arquitectura sagrada y van a construir un templo. El proyecto es construir un templo con herramientas. Van a construir un templo con herramientas que estén al alcance. Es el proyecto. Van a aprender esa materia con proyecto. Tu nivel de aprendizaje va a estar más arriba todavía, porque lo van a aprender con un proyecto hecho, terminado. Van a satisfacer una necesidad. Pero si tú aplicas el método clínico, el método clínico es, vas a hacer que ellos estén dentro del trabajo y realicen el trabajo que tienen que hacer. Entonces, ustedes les van a enseñar a hacer ceremonias y dice, ¿sabes qué? Van a hacer una agenda donde van a hacer 15 años, van a casar, van a presentar niños y lo van a grabar y lo van a hacer, van a ir a las iglesias a hacer eso. Ya sería un proyecto donde ellos tengan, bueno, no es un proyecto, es clínico, ellos van a ir a hacerlo, lo van a poner en práctica. Ese método clínico, con ese método clínico, ¿sabes cuánto van a aprender tus alumnos? Van a llegar a la cima. Hasta ahorita, el método clínico es el que lleva arriba en el aprendizaje. Es decir, que básicamente hasta ahí vamos a dejar ahorita.